buenas tardes, feliz domingo a todas y todos y bienvenidos nuevamente a Capital en Juego en este segundo capítulo. El día de hoy vamos a ponernos en una situación bien particular. La situación de aquellos emprendedores o emprendedoras que necesitan financiamiento, pero por alguna razón acuden al banco y no pueden acceder a créditos. ¿Qué razones son esas? Bueno, la semana pasada, recordemos que hablamos con Cristian Cáceres, quien nos dio algunas recomendaciones y sobre todo la visión de los bancos, en el cual nos dijo, por ejemplo, que importa mucho la capacidad de generación de flujo, este carácter, quiénes eran los socios que estaban detrás, pero cuando un emprendedor está recién partiendo, un RUT a veces recién creado, y necesito financiamiento, ¿qué hago? Voy al banco y en el banco, oye, ¿cuál es tu capacidad de generación de flujo? ¿Qué flujo? No tengo flujo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se acabó el juego? ¿Game over? ¿O bien existen alternativas? Lo lógico, y todo emprendedor entra en esto, va a buscar alternativas. No va a llegar y decir, oye, hasta aquí nomás llegamos, sino que va a tener que ver otras opciones. La pregunta es, ¿cuáles opciones son esas? Desde este capítulo, y vamos a ver en capítulos subsecuentes, en los que siguen, distintas alternativas. Y lo vamos a ver también para distintos tipos de emprendimiento. Obviamente no todos los emprendimientos califican en todo y eso es algo muy importante. Hoy día nos vamos a meter en estos emprendimientos que se consideran de alto impacto, emprendimiento dinámico, el emprendimiento que se basa en la innovación. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este aspecto? Quiero hacer una pequeña motivación, un poquito de datos antes de pasar con nuestros invitados. Según la última encuesta longitudinal de empresas del Ministerio de Economía, las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile enfrentan 5 veces más rechazos que la gran empresa al pedir financiamiento bancario. 5 veces. ¿Por qué? 15% de las solicitudes de las MIPYMES son rechazadas versus solo un 3% de las grandes. De hecho, hay un segundo dato un poquito más revelador. El 12% de las microempresas no usa ninguna fuente de financiamiento formal. Más que nada lo propio, lo que van generando en el día a día, contra un 1% en las grandes empresas, que se puede entender muchas veces ese 1% empresas conservadoras, no buscan financiamiento, van con lo que tienen. Ahora, ¿qué hace un emprendedor? ¿Renuncia? No. En Chile existen muchas opciones para los emprendimientos y hoy día vamos a explorar 2 grandes caminos en esta vertiente del emprendimiento dinámico, el emprendimiento que se basa en la innovación. Uno es la vereda pública, los subsidios estatales o lo que se llama también el financiamiento público no reembolsable. Y por el otro lado, un concepto que muchos de ustedes quizás han oído hablar, el capital de riesgo, el financiamiento privado que puede venir de inversionistas, también de fondos, para ya en los futuros capítulos, como les digo, ir explorando nuevas alternativas. Para esto tenemos 2 invitados que son de lujo, primer nivel. Voy a partir presentando a Maricho Galvez, que es gerenta de emprendimiento dinámico de Corfo. Mucho gusto y bienvenida, Maricho, a Capital en Juego. Mucho gusto también, y al contrario, gracias a ti por la invitación. Maricho lidera programas de apoyo para startups, emprendimientos desde la Corfo de alto impacto y obviamente nos acompaña porque conoce exactamente cómo funcionan estos fondos concursables, qué es lo que está buscando Corfo, y la idea también es que nos puedas ilustrar con algunos errores que a veces toca observar en postulaciones y que a todos quienes buscan emprender o postular les interesa saber. Es el clásico, mucho el que queda fuera de base, por ejemplo, porque no preparé una buena postulación. Y también presento a Cristóbal Enríquez, fundador de Venture Capital S.p.A. y quien está recientemente también creando el capítulo chileno de Founder Institute. Mucho gusto y bienvenido también, Cristóbal, a Capital en Juego. Hola, Mauricio, un gusto, el placer es mío. Tan importante compañía también es gratificante y un espacio importante para poder dar a entender que las empresas pueden tener una transición financiera sana si es que lo hacen bien desde el principio.
bienvenido entonces a ambos. Cristóbal, en el caso puntual de Cristóbal, él trabaja obviamente directamente con emprendedores y también con inversionistas. Te toca un poco estar en contacto con ambos mundos y claramente nos va a traer la visión de qué es lo que está buscando un inversionista cuando está entrando en estos emprendimientos. ¿Qué puede mirar, por ejemplo, un inversionista ángel? ¿Qué es un inversionista ángel? ¿Qué es un fondo de venture capital? Este smart money o capital inteligente que aportan también a los emprendimientos. Lo ha visto de primera mano, así que bienvenidos nuevamente a ambos a Gracias, Capital en Juego. Vamos con nuestro ya segundo episodio. Y antes de entrar en las soluciones específicas, me gustaría que vayamos a definir algunas cosas. Creo que es muy importante en estos espacios de conversación a veces aterrizar los conceptos y un poquito del objetivo de nuestro programa. Maricho, parto contigo. Damas primero. Vamos. ¿Cuándo tiene sentido que un emprendedor busque financiamiento público como Corfo, por ejemplo, en vez de ir a un banco? Sí, a ver. Quiero partir primero por comentarte que, tal como tú dabas ahí algunos datos, efectivamente la necesidad de financiamiento es transversal y yo te diría que es permanente en la etapa de un emprendedor, de una empresa, ya sea cuando estás partiendo, cuando estás escalando, cuando estás creciendo, cuando ya te quieres escalar, cuando quieres abrirte en otros lados, por lo tanto eso es transversal. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy importante entender para qué necesitas ese financiamiento. Y dependiendo del timing en el que tú estás, tal vez te puede dar una muy buena luz de qué puerta ir a golpear. Tal como tú lo dices, estuviste conversando y tienes algunos datos ahí de la banca. En general, la banca chilena, si bien ha ido evolucionando, no tan rápido en la medida de lo que nos gustaría desde el ámbito de las líneas que trabajamos nosotros, sigue siendo una banca que todavía se sustenta mucho en entender flujos históricos y mirar hacia atrás para sobre ciertas certezas poder proyectar y poder ver si un proyecto eventualmente es susceptible de poder recibir un financiamiento. Y cuando nos enfrentamos con tipos de proyectos que, como tú bien lo decías, y que es el ámbito de acción de Corfo y particularmente de la gerencia de emprendimiento, porque ahí me pongo el sombrero desde el área que lidero yo, estamos hablando de proyectos que precisamente la novedad se sustenta en que son algo que es desconocido. Nosotros apoyamos proyectos donde las soluciones que nos presentan, la definición para poder entrar es que a través de ese producto, de esa solución, ofrecen una respuesta distinta a algo que ya está en el mercado. Por lo tanto, de alguna manera es una apuesta. Y yo también lo digo, nosotros de alguna manera cumplimos este rol del capital de riesgo público para poder probar esas buenas ideas. Entonces, cuando nos encontramos con un proyecto en donde está proponiendo una hipótesis nueva, una locura de cosas, cómo estoy resolviendo algo distinto, si voy a ir a golpear un banco, menos probabilidad voy a tener de tal vez levantar todo ese financiamiento porque es muy riesgoso. Finalmente no estamos probando esa hipótesis, puede tener buen resultado o no. Y si bien la banca ha ido evolucionando, ya hay los principales bancos de la plaza, algunos ya tienen definido y tienen apoyo a startups y a emprendedores de este tipo más disruptivos, se están metiendo otros. Todavía hay que tener un mayor empuje porque se sustentan en unos modelos de evaluaciones distintas. Y no así el rol público. El rol público, precisamente, tenemos que estar ahí para poder apoyar a esos proyectos en etapa temprana, cuando están con esta idea de poder proponer una solución distinta, que sea mucho más eficiente, que sea a la base o no tecnología, base científica o tecnológica, o que la novedad vaya por otro camino sin necesariamente sustentarse en una base tecnológica, es parte de la definición de los proyectos con que nosotros en la gerencia nos apoyamos. ¿Ya? Y por lo tanto, un dicho que es muy cierto es como equivócate rápido y barato. Ese barato es una muy buena alternativa a llegar a un fondo público, porque en el fondo lo que nosotros miramos es que esa idea sea disruptiva, sea innovadora, que sea distinta, y obviamente miramos que tenga un acompañamiento desde el equipo, que también lo vamos mirando, de que la solución sea, y de alguna manera son estos recursos públicos para probar esa buena idea. No el 100% puede salir a luz. Por supuesto. Pero en su mayoría lo que nosotros miramos en un conjunto y cómo hemos sido capaces hasta hoy de que sea una buena política pública y que a lo largo del tiempo se sustente y que con la sumatoria de todos estos proyectos que hemos ido apoyando sea
beneficioso para todos, porque finalmente nosotros tenemos que dar cuenta al bolsillo público, así, las lucas que ponemos en cada uno de los subsidios es plata de todos nosotros, y cómo hacemos para que en la sumatoria de todos estos buenos proyectos se traduzcan en que se conviertan y que pasen de solo una idea a algo concreto, que exista en el mercado, que esté disponible para que lo usemos todo, y cómo a través de los ingresos y retornos que eso genera, finalmente se va manejando la plata pública. Por lo tanto, para partir, sobre todo cuando estás con algo que no tienes la posibilidad de sustentarte en flujos históricos, en datos pasados, pero sí puede ser una muy buena idea, y no porque lo diga yo trabajé en la banca muchos años también. Una buena alternativa es a través de los fondos públicos, porque como te digo, tú mismo lo dijiste, es un fondo que no es restituible, que nosotros lo que esperamos es que se utilice en el proyecto y para los ítems que se está planteando, y obviamente esperamos que a partir de eso tenga un muy buen retorno y muy buen resultado para poder seguir sosteniéndolo en el tiempo, y que además tú como emprendedor, para probar esa idea, no partas desde cero con deuda, o eventualmente sumando a otras personas, que me parece muy válido todas las alternativas, pero depende mucho del timing en el que quiera y qué tan dispuesto estás también tú a entregar parte de tu propiedad, de tu idea a otro, versus el partir para cuando ya tengas algo más incipiente, poder probarlo y luego de eso tomar tal vez otras decisiones que involucran muchos más ámbitos a considerar de cara hacia el futuro. Oye, muchas gracias, Maricho. En primer lugar, la visión bien al hueso, la verdad, bien clara. Y sí, pues uno ve por qué finalmente el Estado pondría el dinero de todos en esto, porque también ayuda a corregir esta, entre comillas, falla, porque la banca está mirando prospectivamente en base a algo que ya existe. Es lo que se enseña en la finanza corporativa clásica, de hecho. Y que no es bien ni mal, somos espacios y negocios y timing distintos. Y tienen que ser complementarios, sí. Yo trabajo con muchas de las bancas que tienen financiamiento de emprendedores y son un brazo armado, pero tremendamente relevante. Pero va a pasar tal vez de una idea a algo más disruptivo, puede ser complementario. Muchas gracias. Vamos con Cristóbal. Cristóbal, pregunta muy similar, pero obviamente desde la perspectiva de los inversionistas privados. ¿Cuándo, a la luz de tu experiencia y de lo que has visto, tiene sentido que un emprendedor o un equipo emprendedor busque inversionistas en vez de ir a la banca? Esa es una pregunta, yo diría que es fundamental, porque hay una serie de mitos que corren alrededor de todo este mundo. Primero, la cátedra que nos dio Marichu es muy similar a lo que pasa en el mundo, llamémoslo privado, si le queremos poner. Pero al final hay que entender que todo esto es una cadena, donde cada instancia de financiamiento tiene un rol definido según la etapa en que está el desarrollo del producto o servicio de la compañía. Es técnico. De hecho, aquí empiezan a aparecer conceptos como la zona de la muerte, el break-even, el escalamiento, y cada una de esas etapas tiene destinada técnicamente una fuente de financiamiento. Y ahí es donde uno tiene que fijarse como emprendedor, en qué etapa estoy para poder entender cuáles son esas fuentes, y al entender eso voy a entender cuáles son los cánones que me van a medir. En etapas muy tempranas, que es lo que básicamente es como lo más complejo, porque en el fondo es una apuesta en términos de si va a resultar o no, hay ciertas métricas que pueden ayudar, y hay ciertos conceptos que son básicos a la hora de elegir. Desde el punto de vista de inversión ángel, lo más importante es el equipo. Ahí está la clave. Yo te diría que de la decisión de avanzar en un proceso de inversión, te diría que el 80-20, por decirlo de alguna manera, el 80 es equipo. Si están las personas adecuadas, comprometidas con la ambición, con los conocimientos, detectaron la oportunidad, está gran parte del modelo, y yo puedo de esa manera entender cuál es la propuesta de valor. Cuando yo empiezo a tener un lenguaje técnico en función de una idea, ya empiezo a generar valor y ya puedo empezar a entender esta fuente de financiamiento. Segundo, modelos de negocio que estén claros. Si yo tengo una propuesta de valor, tengo claro cuál es mi modelo de negocio. Por lo tanto, puedo explicar cómo esto lo voy a transformar en plata al final del día. Y cuarto, que sean escalables. Eso es una condición muy importante para los inversionistas, porque la escalabilidad en el fondo te da ese retorno que cubre el riesgo. Si aquí este es un mundo súper técnico, a diferencia de lo que uno ve a lo mejor en algunos programas, que es casi como un remate, yo ofrezco, no es así. Esto es extremadamente técnico, porque todos esos riesgos que yo puedo entender del producto o servicio, tengo que tenerlos claros como inversionista antes de invertir, para poder en el fondo hacer esta ecuación riesgo-retorno lo más tranquilo posible. Oye, muchas gracias, Cristóbal. Fíjate que si hay algo que rescato acá, es que cuando uno
solicita financiamiento está esta creencia de que yo tengo que hacer un excelente plan de negocio, un modelo de negocio y los flujos futuros, además, una buena planilla con todos los elementos. Pero, a ver, el Excel aguanta todo. Digamos las cosas como son. Yo puedo hacer una planilla en un negocio que además es de altísima incertidumbre y obviamente con esta incertidumbre es ficción, es el Excel ficción. Y lo que tú estás diciendo es el 80% está en el equipo. Yo me imagino y entiendo que la planilla hay que hacerla igual. Es hacer la pega, es entender el modelo, pero está en el equipo. Sí, es que es y está el valor. Claro, es importante entender que esto no escapa de la lógica de realizar cualquier proyecto. Y para que un proyecto sea no exitoso es la palabra, pero tenga coherencia, lo primero que hay que entender es cuál es mi modelo. Una vez que yo tengo definido mi modelo, es decir, cuáles son las variables que están girando en torno a este negocio, yo puedo poner números. Y cuando yo le voy a poner número, que es el plan de negocio, esto tiene que ser bajo un relato, un dato, no un relato. Entonces hay que ocupar bases sólidas. Propsis. Exacto, Claro. Entender cuáles son los riesgos reales para poder entender, por ejemplo, cuál es mi verdadero WACC, que es el que me va a sensibilizar estas variaciones que puede tener mi proyecto en el futuro. O sea, existen las herramientas para generar la confianza, básicamente, que es lo que yo hago. Si yo no puedo jugar futurología y menos con plata ajena. Exacto. Tengo que tener la capacidad de poder demostrarle que puede confiar en mí, que yo voy a hacer ese trabajo. Por eso el equipo es fundamental. Sí. Lo otro son palancas que yo ocupo para generar más confianza y sea más atractivo el proceso de inversión. Proceso que no es rápido. Un levantamiento de capital, y hoy día, como se han dado las cosas, que han pasado un tiempo ya prudente donde se han evaluado ciertos modelos, son por lo menos 6-7 meses donde yo tengo que estar trabajando para levantar un capital. Importante. Oye, muchas gracias, Cristóbal Maricho. Tenemos que hacer la primera pausa, así que vamos a profundizar en cada uno de estos caminos después de nuestra pausa comercial. Volvemos en un momento. Esto es Capital en Juego en Radio Agricultura y también por Agricultura TV. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta en Capital en Juego con nuestros invitados Maricho Gálvez de Corfo, Cristóbal Enríquez de Venture Capital y a continuación vamos a ir profundizando en cada una de estas miradas. Quiero partir contigo, Maricho. Voy a hacerte algunas preguntas, después pasamos contigo, Cristóbal. A tu juicio, ¿cuáles son los 3 errores más comunes? Pueden ser 3, pueden ser más, pueden ser menos, pero Sí. que tú has observado que hacen que postulaciones de emprendedores o de nuevos negocios sean rechazadas, que finalmente no logren acceder a estas Sí. líneas de financiamiento. Sí, mira, varios errores y aunque puede parecer de perogrullo, yo te diría que uno de los más clásicos es que postulan a un fondo equivocado. A ver, en Chile, como parte de la política pública del apoyo al emprendimiento, tenemos un espacio que es reconocido y que tiene una gran ventaja, que es una política de Estado de apoyo al emprendimiento y que eso da la continuidad que es más allá del apoyo de una administración. Y eso nos ha permitido, como programas de Corfo, la misma gerencia de emprendimiento que yo tengo el honor de liderar ahora, que conversábamos un poco antes de entrar, más de 20 años, nosotros apoyamos una tipología de emprendimientos, pero existen otras instituciones, está Corfo, está Cercotec, está FOSI y eventualmente inclusive desde los propios municipios en apoyo local. Y por lo tanto, oferta pública de apoyo a emprendimiento, hay distintos programas, muchos. Y yo siempre digo, no hay uno que sea la pólvora y que con eso baste. Y muchos dependen de para qué quieres esos recursos, qué requisitos son los que me piden y un poco lo que conversamos en la primera pregunta y el timing en que yo lo quiero solicitar, que está muy ligado en para qué quiero los recursos. Y fíjate tú que más de la mitad de los proyectos que postulan a un programa quedan fuera, no porque sea una mala idea, es porque no cumplen los requisitos de ese programa. Por lo tanto, la primera recomendación siempre es poder entender
la oferta, que es un desafío no menor, y ahí también nos devuelve a nosotros porque tenemos que cada vez ser más claro en qué está, pero si voy a postular un programa y que son de una sofisticación mayor, que tienen más recursos, que están comprometidos y que requiero además de una mayor preparación para poder postular, infórmate antes. Conoce el programa, ve en qué minuto, para qué se destina, qué usos le puedo dar a esos recursos y en base a eso prepara finalmente la postulación. ¿Ya? Porque como te digo, no pasa que no cumple porque lo necesitan, por decir algo, para capital de trabajo, los programas de Corfo no financian capital de trabajo. Tiene que tener ciertos requisitos en tipos de proyectos, en antigüedad, en venta, y ahí somos recursos públicos, por lo tanto no cabe la discrecionalidad, es cumple o no cumple el requisito. Y si tú estás pasado por un peso, y así de estricto, en el límite, por ejemplo, de ventas, no puedes postular. Y muchas veces te encuentras con reclamo, oye, pero si es un poco... No aplica, acá tiene que ser. Y por lo tanto, ese es un primer error, o sea, revisar bien el fondo, para qué tú lo quieres y el timing que lo quieres para ver qué postule. Lo otro es que tienes que ser preciso y conciso. Piensa que a los programas públicos nosotros hemos llegado a pic de 4.500 postulaciones. Y parte de llenar el formulario, tú tienes que ponerte en el escenario de que quien lo ve, que es el equipo, es una persona que no te conoce, no conoce todo tu equipo, no conoce toda tu historia, no conoce esa pasión que por lo general hay detrás de los proyectos de emprendimiento. Por lo tanto, yo al leer el formulario tiene que ser lo suficientemente claro, preciso y sucinto donde yo diga, este es un buen proyecto. Tiene ciertas características que me permiten poder ver en un formulario que se destaca por sobre otro. Por lo tanto, somos muy estrictos en los timing, en los videos que se suben, si son de 40 segundos. Yo no puedo hablar los primeros 30 segundos de todo lo bonito que yo quiero hacer con mi emprendimiento, en los últimos minuto y medio irme al hueso, como decimos nosotros, porque ya me quedé fuera en el tiempo y por lo tanto que no califique, ¿ya? Y lo otro muy importante es poder contar y transmitir esa buena manera de qué es la idea principal que está detrás. Porque nosotros, como vemos proyectos que son innovadores, que son disruptivos, que tienen un potencial de escalamiento y de crecimiento importante, tenemos que ser capaces de, en ese formulario de postulación, poder destacar qué es lo más relevante para, de nuevo, en esta gran competencia que se da, porque finalmente son todos concursos, ver qué factores pueden determinar y qué... porque yo tuviera eventualmente tener que entregarte recursos a tu proyecto versus a otro respecto de todos los que los postulan. Perfecto. Fíjate que ahí hay varios elementos que rescatar. Lo primero, obviamente no todas las líneas de financiamiento sirven para todo, sino que están bien, son bien específicos los instrumentos y además hay más instituciones. Mencionaste Cercotec, mencionaste FOSIS, no es solo Corfo. Sí. En ese aspecto, para un emprendedor, para alguien que está buscando financiamiento, ¿dónde puede encontrar esta información para saber qué puerta es la que tiene que golpear? Sí. ¿Hay alguna ventanilla única en alguna parte? Sí. ¿Es mejor que se metan las distintas líneas y baje las bases? ¿Cómo? Sí, no hay una ventanilla única aún. De hecho, han habido distintas iniciativas, proyectos. De hecho, el Ministerio de Economía estaba armando precisamente una hora que tuviera toda la oferta pública disponible y ahí uno puede ir teniendo luces. La principal invitación que hago siempre yo es a través de la página web de los distintos servicios y ahí conocer antes, mirar el programa, darte el tiempo de poder revisar, no necesariamente todas las bases, porque no podía estar revisando las bases de todos los concursos, pero sí nosotros en general parte del accionar de las gerencias constantemente, esto mismo que estamos haciendo, conversando, participar de actividades. Nosotros hacemos espacios donde hablamos de los programas en específico, en tiempos más acotados, cosa que tú puedas tener un barniz general. Y en base a eso te puede hacer de guía para poder ver en qué proyecto y qué fondo es el que yo debiera postular, de acuerdo como lo que digo, a lo que necesito los recursos, al timing en el que está, qué tan madura o no está la idea que yo tengo ventas, no tengo ventas, tengo antigüedad, no tengo antigüedad, y ahí hacer la combinatoria como para poder determinar a qué proyecto y qué fondo es el que te dé mayor probabilidad de finalmente que te vaya bien.
Claro, y entendiendo además que como es financiamiento público, las reglas, las normas, esto que está en las bases, no es que se pueda flexibilizar, así como Exacto. un video de 40 segundos. No, lo hice 1 minuto y medio, total, no importa. No, pues son 40 segundos. sí. O sea, Y porque el además es formulario igualdad sigue. de competencia con todos quienes claro, postulan. esta Entonces, equidad que se necesita. exactamente. Perfecto, gracias Maricho. Vamos con Cristóbal. Cristóbal, también te quiero hacer aquí preguntas educativas. Este es un programa que tiene un objetivo súper educativo también a la comunidad. Inversionista Ángel, los nombraste antes de la pausa. Hemos escuchado hablar, muchos han escuchado hablar de inversionista ángel, fondo de capital de riesgo o venture capital. Todavía hay muchos emprendedores que se confunden o derechamente no saben. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste cada uno? Sí, es importante tener claro para poder en el fondo apuntar donde yo quiero poner la bala. Sobre todo porque hablamos de timing. Exacto. El inversionista ángel es un concepto más bien romántico, de una persona que tiene capacidad financiera y que cree en algún proyecto y que está dispuesto a invertir en él, digamos, por una participación societaria, y no solo eso, sino que además la capacidad de poder tomar decisiones dentro de esta empresa. Y ese es el famoso smart money, que es el aporte no monetario que trae el inversionista. Generalmente un inversionista ángel tiene alguna relación con la industria en la cual está desarrollándose este emprendimiento. No es que un médico vaya a invertir en, no sé, en fintech o algo así. No, pero una persona que tiene esas características, que en Chile son súper escasas. Yo diría que en Chile están más bien las 3F, que se llama, que es otro concepto también en términos de inversión. Lo hablamos el capítulo anterior. Claro, Family Friend. Y yo les digo fans, no fools. Sí. Entramos en el fans para que nuestros auditores y espectadores sepan. Siempre se hablaba del fool, pero fool es tonto en inglés. ¿Para qué hoy ¿no? quiero un tonto en mi empresa? Digamos, Claro, ¿sí? exacto. Es raro. Y los fondos de Venture Capital es un fondo como tal, es decir, es un grupo de inversionistas que técnicamente se llama el PIS, que buscan una estructura donde el activo subyacente, es decir, lo que invierte el fondo, son estas empresas en etapa temprana. Por lo tanto, tienen tienen otra mirada distinta al inversionista ángel. ¿Por qué? Porque la responsabilidad también es distinta. Siempre se habla que en Chile los fondos de Venture Capital son malos fondos. No es que sean malos, sino que pasa lo mismo que un poco Corfo. Yo no puedo apostar a algo que todavía no tengo las condiciones de poder satisfacer sus necesidades como activo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucha sabiduría y entender qué es lo que exige cada uno de estos actores que son parte de una trayectoria. Porque al final lo que uno tiene que tener claro como emprendimiento es que el financiamiento, como bien lo dijo Maricho, es algo constante, es una estrategia. Y no es una estrategia que opere aislada de las otras estrategias que tienen que existir. Que yo sea emprendedor significa que soy una empresa chica, pero soy empresa. Tengo que tener gobierno corporativo, tengo que tener estrategia financiera, estrategia tributaria, estrategia comercial, sobre todo para poder conectar con mi mercado, pero todas tienen que estar alineadas para que sea ordenado y cuando yo muestro esto al que sea, tenga la capacidad de medir. En cualquier proceso de inversión, ya sea fondo o inversionista ángel, siempre me van a pedir 2 fuentes fundamentales, una técnica y una fundamental. La técnica es el modelo, los números, ejemplos, contra qué me comparo, cuáles son mis referentes, quién es mi equivalente, y los fundamentos, que es lo que sostiene todo lo otro. Entonces yo tengo que tener esa capacidad, no solo para definir cuál es mi fuente de financiamiento, ya sea un ángel o sea un fondo, sino que cuándo, cómo y a quién. Porque los fondos tienen sus tesis. No solo una estructura típica de fondo es el comité de vigilancia, el comité de inversión, la administración y su tesis por sobre todo. Que la tesis define cuáles son, digamos, las industrias o las verticales en las cuales quieren invertir. Hay algunos que son agnósticos, otros que son de tecnología, otros, etc. Pero hay que saber buscar y para saber buscar hay que saber también cuáles son las fuentes. O sea, aquí hay una segmentación. Absolutamente. Claramente. Aquí hay una segmentación. Oye, Maricho había mencionado algo que quizás llamó la atención. Yo en mi época, yo trabajé con subsidios, te contaba antes del programa, recién, hace 20 años nomás. Y en esa época, claro, uno postulaba todo en papel, Sí. o ya después, hoy en día, las postulaciones han cambiado. Y de hecho tú mencionaste videos. Efectivamente, hoy en día uno sube un video que se basa un poquito de elementos que vienen de la industria de capital de riesgo, el famoso pitch o elevator pitch o rocket pitch. ¿Me ha escuchado hablar? Sí. Es este discurso que cuando yo estoy en un rascacielos en Manhattan y quiero seducir a un inversionista, tengo que lograr transmitir porque esto él me invitaría a pasar a su oficina para tratar de convencerlo. Sí. Cristóbal, voy a rescatar de ti, pero la pregunta te la voy a hacer a ti, Cristóbal. ¿En qué sentido
¿qué busca realmente un inversionista o estos distintos inversionistas cuando están escuchando un pitch? Más allá del producto o servicio, ¿qué es lo que les hace decir, ok, aquí voy, aquí lo hago pasar o aquí pongo mi plata? Sí. A ver, el concepto de elevator pitch ya está un poco obsoleto, sí, porque claro. en el fondo las innovaciones y los emprendimientos hoy día tienen una base técnica muy potente, porque los problemas se van con la información, con la tecnología, se han ido complejizando. Por lo tanto, yo no tengo en 40 segundos la capacidad de poder demostrarte que lo que yo te estoy diciendo es lo correcto, pero sí puedo encantarte yo creo que el encantar al inversionista, ya sea ángel o sea un fondo, tiene que ver con lo mismo que hablábamos en la pregunta anterior, cómo yo calzo como activo de inversión, un activo no tradicional, pero activo al final del día, con lo que yo quiero como inversionista. Un inversionista ángel típico quiere saber cuántas por voy a multiplicar mi plata. Claro. Y tiene que entenderlo, cuál va a ser el modelo mediante el cual lo voy a explicar. Es decir, yo tengo que tener la capacidad. Un ángel requiere 5 preguntas que son clave. El qué. Primero, el hacia dónde voy a llevar la compañía, cómo la voy a llevar a cumplir los números. El segundo, el qué es lo que hay hoy día en el mercado que funciona, porque estamos en el mundo no estamos en el mundo de la invención, estamos en el mundo de la innovación. Las ruedas ya están inventadas, nosotros las queremos mejorar. Por lo tanto, el qué es súper importante, qué es lo que hay y funciona. Pero también es importante qué es lo que hay que no funciona, que ya está obsoleto, que nunca funcionó, que no es el momento, para entender qué es lo que falta. Tercero es a quién, es decir, quién es mi mercado al final del día. Porque cuando me habla a mí el SAM, SOM, TAM, claro, son números que son bonitos, pero nada me dice a mí. Yo tengo que tener clarísimo cuál es el perfil de mi cliente para poder entender, con los recursos escasos que administran los emprendimientos, cómo voy a ir creciendo y escalando y cuál va a ser mi estrategia de financiamiento mediante la cual yo voy a llegar a conseguir estos objetivos que le dije al inicio. Después el cómo. Es decir, y ahí el cómo tiene que ver con cuál es mi estructura, mis tecnologías, cuál es el dolor, el equipo, todo lo que podríamos como englobarlo en la empresa, en el emprendimiento. Y lo último es el cuánto, que es la rentabilidad. Pero hoy día, para poder tener un análisis un poquito más certero, se busca una rentabilidad de un cliente, no del proyecto total. Si yo entiendo la individualidad, después multiplico por Q. Por Q, perfecto. Entonces P por Q, pero necesito saber cómo se construye la rentabilidad, porque no todas las rentabilidades se construyen en el acto mismo de la transacción. Hay rentabilidades que se construyen en 1 año, en 2 años, se construyen por periodo, y eso yo tengo que entender, porque eso también me va a marcar cuáles son mis riesgos, cuáles son mis timings, cuáles son las actividades que tengo que hacer, y entender cuáles son los números fundamentales dentro de un emprendimiento, que son los que tanto los fondos como los inversionistas ángeles quieren ver, que son los típicos, el CAC, cuál es mi costo, porque generalmente las tecnologías cliente, están claro, asociadas, porque es más difícil traccionar que transformar al cliente, el lifetime value, que es la rentabilidad esperada de un cliente, el burn rate, el churn rate, y todo este como mundo en español. La vista, el anglicismo clásico de la industria. Es como un reggaetón al final del día. Qué buena analogía. Es cierto. Oye, mira, en ese aspecto, cuando hablamos también de segmentación, hay un tema de timing, que es evidente, pero también puede haber un tema de sectores. Maricho, en ese aspecto, ¿desde Corfo hay algún tipo de sectores que sean más de interés o proyectos priorizados hoy en día que tengan una mayor probabilidad de aprobación, o en general hay más es más genérico? Mira, desde la gerencia de emprendimiento no trabajamos con un sector en específico. De hecho, nosotros nos hemos declarado así, y esa es parte de la estrategia de apoyo al emprendimiento, de poder ser agnósticos a los sectores económicos y cómo damos espacio para que una buena solución se pueda aplicar, ojalá, en múltiples sectores. Esa es un poco la tesis de la base. Por lo tanto, no tenemos un foco en específico. Más allá, sí que en algunos llamados, si bien no apunta a un sector en particular, tenemos ciertos focos que nos permiten ser habilitadores para ciertos sectores. Por ejemplo, no sé, a la base, sostenibilidad, eficiencia, como van asociados muchos a proyectos que sean disruptivos, buscamos que en el fondo se mantengan así. Ahora, no obstante eso, cuando tú vas mirando los portafolios de proyectos que hemos apoyado, claramente tú te empiezas a encontrar con ciertos sectores que van siendo prioritarios. Pero se va dando como una respuesta de las nuevas ideas que están surgiendo, más que haya una focalización en particular de un sector económico, los clásicamente abordados, por sobre otro, ¿ya? Y ahí nos encontramos con proyectos, dado que
la definición de los tipos de proyectos que apoyamos son que sean innovadores. Nos encontramos donde mayoritariamente tenemos proyectos que son de base tecnológica y mucha plataforma que sustentan la tecnología, proyectos de IA, ya sea que desarrollan o utilizan, como habilitante para distintos sectores económicos, muchísimo, y cada vez nos hemos ido encontrando más. Y lo que nos estamos ocupando ahora y que queremos también tener más presencia, que desde esta lógica de proyectos innovadores, no tan solo encontrarnos con proyectos innovadores de base tecnológica, que hay muchos, sino que también con proyectos de base científica tecnológica. Y cómo vamos también entregando mayor oportunidades de no solo de financiamiento, sino que de acompañamiento, porque esa es una de las características de los programas de Corfo, donde si bien como partíamos conversando, yo necesito financiamiento y eso es transversal, es tanto o más importante el saber dónde utilizar y cómo utilizar esos recursos y como decíamos, además no tan solo tenerlos, sino que además no quemarlos y utilizarlos de buena manera. Por lo tanto, el acompañamiento ahí también es clave y en esta lógica de acompañamiento, estos proyectos de base científica tecnológica tienen timing distinto, tienen periodos de maduración distinta, y eso es lo que estamos empujando además también para que nos vayamos posicionando, como también vamos surgiendo y dando apoyo a proyectos que sean más disruptivos, que tengan más investigación científica detrás, y no solo desde la lógica meramente investigativa, sino que salgan a la luz y que la transferencia y que se convierta finalmente en un producto y servicio que, de nuevo, como les decía, que está disponible en el mercado y que finalmente todos nosotros lo podamos utilizar. Perfecto, muchas gracias, Maricho. Ha sido hasta el minuto, está muy ilustrativo. Tenemos que irnos a una pausa comercial, me avisaron por interno. Así que vamos entonces a la vuelta. Tengo que hacerle una pregunta más a Cristóbal, que es como la típica pregunta del millón, que me van a estar esperando. En la pausa Cristóbal se va a enterar, claramente. Y después de eso vamos a hacer lo que se llama el construir el plan de acción. Voy a ponernos en distintas situaciones, y estas situaciones la idea es que entre los tres veamos cómo sería quizás una ruta más adecuada para financiar algún tipo de emprendimiento. No se vayan, quédense en sintonía, nos vemos a la vuelta. Radio Agricultura, Agricultura TV, esto es Capital en Juego. Estamos de vuelta en Capital en Juego. Seguimos con Maricho Gálvez de Corfo, Cristóbal Enríquez de Venture Capital. Y en este tercer bloque, que es donde pasamos a la acción, quiero resolver una última duda que sé que muchos de nuestros auditores están teniendo. Particularmente cuando quieren buscar un inversionista, y a mí me tocó muchas veces escuchar a emprendedores: no quiero ir con un inversionista porque se va a quedar con mi negocio, se va a quedar con mi empresa, me va a pedir el control y yo voy a dejar de tener mi sueño. Cristóbal, la pregunta es, bueno, el emprendedor generalmente en los modelos clásicos, cuando requiere inversión, termina entregando una participación accionaria en sus empresas, en este gobierno corporativo. ¿Cómo se negocia eso? ¿Cuánta participación es la que cede? ¿Cómo se estila hacer eso hoy en día? Sí, es una pregunta clave, es como es algo que es la gran duda que tienen, porque en el fondo, en general, los emprendedores sienten que es parte de su familia el emprendimiento, por lo tanto yo no estoy dispuesto a ceder algo que valoro tanto. Entonces, a ver, si bien existen algunas como convenciones universales que la primera ronda del levantamiento de capital no te diluya más de un 20%, porque si no vas a tener problemas en la siguiente, creo que hay que romper un poquito ese paradigma y empezar a ser un poquito más técnico. Lo primero que tengo que entender a la hora de levantar capital es cuánta plata necesito y tener claridad en qué la voy a gastar para poder transmitir eso. Teniendo eso, lo que yo debiese hacer técnicamente es valorizar mi empresa. Entonces entramos al problema, pero ¿cómo voy a valorizar algo que no tiene flujo? Lo mismo que dicen los bancos. Bueno, el valor de las compañías no solo está dado por la capacidad que tienen de producir flujo. Es distinto que las compañías sin flujo tienden a desaparecer, sí,
Pero en una primera instancia, donde el valor está en el equipo, hay ciertas formas y técnicas de valorización que permiten entender cuál es el valor relativo de esa compañía, que me da un pie para negociar. Pero no una negociación en función de lo que yo creo, lo que yo siento o lo que yo pienso, sino lo que un valorizador técnico bien resuelto me dio. Por lo tanto, si yo tengo cuál es la necesidad de capital y tengo cuál es el valor de mi compañía relativo, un pre-money que se llama. El pre-money, exacto. Claro, ahí yo puedo hacer un cruce y decir, ya, me tendría, si yo requiero, no sé, $250.000, me tendría que incluir un 40%. ¿Estoy dispuesto a entregar un 40% de mi compañía? Bueno, ahí la respuesta ya depende del equipo, depende de en la qué. mesa de negociación, Obvio, claro. a nosotros nos ha tocado vivir ejemplos donde las empresas han diluido un 50% en la primera ronda y han sido grandes empresas hoy día. Y me acuerdo el caso de Yerka Bike, que al final multiplicó muchas veces al aceptar esta dilución, que generalmente no se hace. Y otras empresas que mueren en el intento porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo en esta tan importante dilución. Ahora, en lo personal, cuando me toca hablar con emprendedores, yo digo, mira, cuando estáis en etapa temprana es la mejor condición porque estáis multiplicando casi por cero. Por lo tanto, si has de ceder, es ahora. Lo que importante es que a quien tú le cedas, no lo veas como una solución parche, velo como el que te va a acompañar hasta el final del recorrido. Porque ahí está el valor, no al inicio. Esto es como un matrimonio. Absolutamente. Claro. Entonces, el consejo es valorízate. Hoy día no es recomendable la inteligencia artificial como una valorización, pero sí te ayuda, te aproxima. Si tengo capacidad de contratar a una empresa, un consultor que sepa valorizar por diferentes métodos, bienvenido sea, porque es parte de un ejercicio, no hay que tenerle miedo. Si eso es parte de ser una compañía. Yo no me imagino un proceso de M&A donde el dueño de la compañía diga, se es que la voy a vender a 1 millón porque se me ocurrió que haría 1 millón. O sea, hay técnicas financieras, el valor presente, flujo futuro, los Exacto. múltiplos, pero obviamente... El dato, uno que se ocupa mucho en etapas tempranas es el Vercus, porque valora a la empresa en función de 11 variables críticas del negocio. El equipo, las tecnologías, que no tiene que ver con lo cuantitativo, sino que tiene que ver con lo cualitativo. Y yo con eso tengo una Y que aproximación. vaya haciendo un checklist. Es como un checklist donde yo al final ese checklist y me meto a Google Vercus y Sí, sale como sí. Para nuestros emprendedores, Vercus, ¿cómo se deletrea? Spell it, please. Vercus, B larga. B larga. ¿Cómo se funciona? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo suena? Vercus con K, Vercus. Perfecto. Eso, para quien le interese, obviamente, poder ver esto, porque finalmente es lo que también se habla de este investment readiness. Nuevo anglicismo, seguimos aquí con el reggaetón. ¿Ah? Pero preparación para la inversión. Cuando yo quiero enfrentarme a un inversionista, tengo que prepararme. Sí. Tengo que saber qué es lo que Sí. está buscando y cómo me va a valorar, cómo me va a ver. Sí. Ilustrativo, muy ilustrativo. Oye, los quiero invitar ahora a los dos a hacer un pequeño juego de modelamiento. ¿En qué sentido? Les voy a plantear 3 situaciones y la idea es que conversemos al respecto de tipos de emprendimiento, etapas en las que se pueden encontrar y a juicio de ustedes cuál sería una ruta adecuada para el financiamiento, ¿ya? Voy a partir con uno relativamente no tan sencillo. Supongamos Veamos, a una ver. empresa que tiene servicios de marketing digital, presta servicios a clientes de generar obviamente posicionamiento, estos temas. Vamos a suponer que lleva unos 2 años operando, tiene unas ventas aproximadas de 200 millones en el año, unas 3 personas trabajando ya full time, jóvenes, con contrato laboral, y está necesitando aproximadamente unos 60 millones de pesos porque ya quiere iniciar algunos escalamientos. Quiere contratar más gente, quiere lograr vender más servicios, necesita más staff, mejorar sus licencias de software. Corfo, inversionistas, banco. ¿Qué? Ojo, timing. 2 años operando, ya tiene ventas, ya tiene gente contratada. 200 millones. Vamos a suponer que ya superó el punto de equilibrio. ¿Dónde acude una empresa de este estilo? Sí. A ver, ahí nos vamos complementando. Yo creo de nuevo que no hay una única puerta en la que tú tienes que golpear, ¿ya? Siguiendo las características, más o menos está en torno a, no sé, un poquito menos de 20 millones de pesos, 17 al mes, y por lo tanto en base a eso también te determina qué puerta golpear. Por ejemplo, en los bancos, los típicos capital de trabajo que tienen ciertos ratios, hasta cuándo te pueden prestar, etcétera. Yo voy a volver al punto que de nuevo, ¿para qué?
tú diste alguna idea, quiere contratar más personas, quiere una nueva licencia, y eso te determina eventualmente nuevas formas. Contratar más personas es capital de trabajo. Absolutamente, sí. Y por lo tanto, tú, para financiarte tu capital de trabajo, o sea, no hay mejor forma de financiarse para capital de trabajo que la propia venta. Por lo tanto, el buscar nuevos clientes es una buena forma de poder financiar tu capital de trabajo, entendiendo que ya tienes una estructura como es el caso de tu empresa. Si eso no te lo permite todavía, porque tampoco es una empresa que esté tan consolidada, pero lleva un tiempo, la alternativa financiera para un capital de trabajo es una alternativa muy válida. La deuda no es mala. La deuda es mala en la medida que no se controla y no se planifica y no se genera una estrategia detrás. Por lo tanto, si tú tienes un capital de trabajo ordenado a través de una deuda y que eso te permite contratar más personas y con esas más personas tener mayor capacidad y eventualmente tomar nuevos clientes, es la mejor estrategia que tú puedas utilizar. Y te permite que el mismo flujo te vaya cancelando y por lo tanto es un cliente muy mirado con buen ojo desde el punto de vista financiero. Si tú quieres obtener nuevas licencias, que es el caso que también lo viste, ahí te empiezas a meter con esto nuevo. Con esto que una nueva licencia puede que no necesariamente te la acepten, ahí puede haber algún riesgo tecnológico dependiendo de las características que estén o qué cosas quieres comprar, eventualmente ahí tú pudieras conseguir recursos públicos. Y con una empresa que tiene esa trayectoria, que ya tiene unos niveles de venta y que tiene estos dos objetivos iniciales, yo me atrevería a sugerirle que vaya por allá. No son, dependiendo de la magnitud de cuáles son esas necesidades de financiamiento, pero me parece que con esas características, y no te digo que otra mirada puede ser distinta, pero para las necesidades de lo que quiere y cuánto es lo que quiera, puede tener una muy buena combinatoria de estrategias de financiamiento y que te puede cubrir bastante. Lo que nosotros trabajamos mucho en la tipología de proyectos que apoyamos, que tiene un poco que ver con lo que decíamos para qué y cuánto, es en que no basta solo con que tú seas tan novedoso en la solución en la que estás hoy, en tu timing. Si tú quieres crecer, necesitas prepararte además también y generar una estrategia de financiamiento. Nos han pasado que hemos visto que proyectos para escalar tienen distintas alternativas de financiamiento, tocan distintas puertas, pero sin una estrategia tan clara definida detrás. Y muchas veces cuando llegas a estas grandes cifras o estos grandes levantamientos, sin esta estructura, no necesariamente tienes la estrategia, la mejor forma de cómo poder utilizarlo. Y hemos visto tremendos proyectos desde el punto de vista de la solución, que nos hemos enterado con noticias que no les está yendo tan bien o que están retrocediendo o que derechamente han tenido que o reducir equipos o cerrar operaciones, etcétera, no por lo disruptivo de la operación, sino que por su estrategia de financiamiento y de apalancamiento. Y por lo tanto, ¿y por qué lo refuerzo tanto? Porque nosotros estamos pasando de no tan solo enfocarnos en los famosos TRL, que vamos mirando los distintos proyectos, sino que cómo vamos incorporando también consejos y estrategias de financiamiento y de negociación de aspectos comerciales desde el minuto cero para poder presentarte con esta mayor visión y tener una mayor amplitud de poder tener esta mayor claridad de qué puertas ir a golpear. Perfecto. Cristóbal, no sé si estás de acuerdo, pero me gustaría quizás ver, ya estamos casi en la hora, me estaba dando cuenta, quizás ver con otro tipo de negocios, pero uno pensaría que algo más tradicional es como más banca, ¿verdad? A ver, comparto absolutamente lo que dice Marichu, porque tiene una mirada muy desde la perspectiva que le corresponde. Desde el punto venture va a tener que ver un poco, a ver, efectivamente si yo quiero financiar un equipo es financiar capital de trabajo, pero cuando nosotros vemos si ese capital de trabajo está directamente relacionado a la escalabilidad y tiene la capacidad de crecer exponencialmente, nosotros sí estamos dispuestos a invertir en ese equipo, porque la base de nuestra inversión es el equipo. Y ahora la aplicación de otra tecnología ya es maravilloso porque esa escalabilidad te la multiplica varias veces. Y eso es como la única diferencia que veo como real entre lo que decía Marichu y cómo lo vemos nosotros. Desde la fuente. Nada más, pero el resto es absolutamente claro, o sea, está perfecto. Perfecto. Oye, visiones totalmente complementarias, evidentemente. Oye, el último caso, al final me voy a quedar con dos casos. Después voy a complementar yo el tercero al cierre, muy cortito. Pero evidentemente, cuando uno ya habla del venture capital o de las líneas de financiamiento de Corfo, generalmente ya estamos, creo yo,
corríjanme si me equivoco, en el track de los startups tecnológicos. Básicamente lo que es clásico de, por ejemplo, desarrollo una aplicación móvil para un problema específico que podría estar relacionado con la industria biotecnológica. No me quiero ir tanto en la científica, pero entendiendo que son sectores que hoy en día están llevándose fuertemente. La IA, por ejemplo, aplicada en ciertos sectores. En ese caso es donde estarían más pertinentes los tracks del Venture Capital y de las líneas de financiamiento de Corfo. Yo me atrevería a decir que sí, pero tal vez dependiendo de la etapa en la que esté. Ya. Porque como esto es más nuevo y es novedoso, ahora ya tenemos una mayor masa crítica, ya está más conocido y está más asentado, pero también tiene que ver de nuevo con qué tan disruptivo o distinto es lo que yo estoy proponiendo. Por lo tanto, ahí pueden haber timing que sean absolutamente distintos. Ahora, esta misma empresa, si quiere hacer algo novedoso, distinto respecto de muchas otras que hay, puede tener perfectamente cabida en algún programa de Corfo. Ahora, si esa app ya funciona, ya tiene un cierto volumen de usuarios, ya está absolutamente consolidada, quiere abrir operaciones en otros mercados, etcétera, también de nuevo se puede presentar a otras fuentes de financiamiento. Entonces siempre no hay una única respuesta, es bien amplio y puede golpear distintas alternativas. Perfecto. Sí. Yo esta respuesta te la voy a dar por un ejemplo. Sí. Porque se discute mucho si el modelo de negocio tradicional o el modelo de negocio más innovador. Yo creo que tiene que ver con la solución y la aplicación en la industria que yo voy a tener. Porque, ¿cómo hubiese sido el resultado de los restaurantes en la pandemia si no hubiesen explotado las últimas millas? Esa es un ejemplo que es bien actual y que de alguna manera grafica el poder de la innovación cuando se plantea desde una mirada, y no con la mirada de si esto es tecnología o es un negocio tradicional, porque ¿qué más tradicional que un restaurante? Escalar un restaurante de la manera tradicional es o agrando, o aumento las mesas, inversión. ¿Quién se iba a imaginar que con una aplicación en el teléfono yo podía multiplicar mi alcance, mi transversalidad, etcétera, etcétera? Y eso iba evolucionando. Hoy día ya tenemos las Dark Kitchen, por ejemplo. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, no tiene que ver con la industria, sino que tiene que ver con la solución y cómo impacta el proceso de la entrega del servicio del producto de la industria. Muchas gracias. Oye, estamos ya en el tiempo. Les quiero dar las gracias, Cristóbal, Encantado. Maricho, ha sido tremendamente ilustrativo. Este es un tema que da para mucho, de hecho podríamos seguir, ¿verdad? Pero es el momento ya de despedirnos. Lecciones que tenemos, la etapificación de las finanzas, el seguir creciendo de una manera planificada y articulada. Gracias por acompañarnos, les deseo una muy feliz semana que comienza mañana. Esto ha sido Capital en Juego en Radio Agricultura y Agricultura TV. Que les vaya bien.